Ok, por eso es bueno desde el principio instalar un slitter o un pretty, porque una vez nos va a decir, hey, esto no cumple camel case, no deberíamos utilizarlo así, sino así. Entonces, este es el que deberíamos pasarle por parámetro. Vamos a inyectarle ese template ahí, que sería este. Por ahora vamos a suponer que necesitamos dos cartas. Pues, cada vez que mandemos esta petición nos va a devolver dos cartas, como lo hicimos en el ejercicio. En que me llegan aquí un objeto cars, un arreglo, perdón, tiene dos objetos. Cada objeto sería una carta. Sería esta. Entonces aquí tendríamos la URL. Sería hacer esto igualito prácticamente. Solo que lo que nos interesa a nosotros, pues según esto, no necesitamos solamente este objeto, este arreglo que nos devuelve Ah, bueno, si requeremos este dato, pues lo necesitas, lo utilizamos, por ahora no. Recuerden que estos son, la baraja es de 52 cartas. Como estamos solicitando dos, pues ya quedan 50. Yo vuelvo a solicitar, pues ya me quedarían 48. Va rebajando las dos que acabamos sacando. Por ahora me interesaría esta propiedad. Entonces aquí no es el de ACD, sino que me interesarían las cartas. Entonces es lo que estaríamos devolviendo nosotros. Y devolveríamos las cartas, pues el arreglo con las dos cartas, y aquí devolveríamos el ID para poder pasárselo a esto y utilizarlo. La idea, como esto es utilizarlo en otras partes, pues vamos a hacer lo siguiente. Tiene que exportar esto como un módulo para que lo utilicemos. Ponerlo por default. Eso lo llamamos, pongámosle, cards. Listo. Pero como necesitamos exportar dos, hagamos lo básico. Vamos a exportarlo como si fuera un objeto. Lo voy a exportar a este para que lo utilicemos y a este. Ahí ya teníamos la lógica para llamar a los endpoints. Simplemente tenemos este método, nos devuelve el ID y tenemos este que nos va a devolver las cartas. Exportamos esto para que lo utilicemos y esto que nos devuelve pues simplemente es un arreglo, perdón, un objeto, y exponemos estos dos métodos para que los utilicemos. Que les comparto este archivo. Lo tengan ahí, muchachos. Ya tenemos esto. ¿Qué podríamos hacer ahora? Antes de meternos con la parte visual, hagamos el contexto de una vez. Empecemos a ver qué necesitamos ir guardando en el contexto. Es como repaso, recuerde. Para el contexto que necesitamos declarar, pues utilizar API Context como tal. Necesito definir un contexto, necesito definir un provider, necesito definir un consumer. Necesito hacer siempre esto. Y entre estos dos, pues yo tengo que exponer ese contexto. ¿A dónde lo vamos a exponer? ¿Quiénes son los componentes que pueden acceder a él? Hay que exponerlo. Entonces vamos a crearnos el contexto, luego el provider, lo exponemos y luego creamos el consumer. Creo que en la clase pasada lo creamos en un solo archivo, acá lo separa. Bueno, uno pues es lo mismo como quieran ahí. Yo que se ponga esto game context. Primero a crear el contexto. Hay que crear el contexto, pues simplemente es crearnos, es llamar al hub y ya.
Bueno, no quiero que me abra perdón, que lío ustedes. El green context. Y lo exportamos. Hay que importar este contexto. No me deja importar. Mono manual. Recuerden que eso es el contexto. Simplemente crear un contexto y para que lo podamos utilizar. Se los paso en el chat, muchachos. Y creémonos el provider. Vengamos a crearnos este. Provider es un simple componente igual. Crear un funcional component exporta. Lo que es un componente que va a tener otros componentes. Pues, hay que pasarle aquí los hijos. Y los hijos, pues, que lo rendericemos ahí como tal. Vale, esto ya lo vamos a organizar porque esto no debería ser así. ¿Qué retornamos nosotros en el contexto? Pues, necesitaríamos el provider, necesitaríamos el contexto que creamos ahora. .provider y le pasamos el objeto que queremos exponer. A la idea de lo que vamos a exponer acá es lo que van a ver todos los componentes en este objeto. Y ya tendríamos ya el contexto, lo que es súper fácil ahí por ahí. No necesitamos nada más. Por ahora no tenemos nada, hay que definir qué vamos a exponer a los demás componentes. Por ahora, démoslo hasta ahí. Se los comparto ahí en el chat. Entonces, que les mencionaba ahora, cuando tenemos esto, entonces tenemos contexto, el provider, y hay que exponerlo. Para poder que un consumo lo pueda acceder a él. Vamos a hacer ese paso ahí. Por lo general, pues uno lo expone, depende pues, del requerimiento. Pero pues, para nosotros, como es esto, bueno, aquí abre un login y aquí varía el game. Pues, el contexto que tenga estos dos componentes, por decir algo. Estas dos páginas que en realidad van a ser páginas. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Vámonos para app. Vamos a configurar app de una vez. Como utilizar router, pues, podríamos hacerlo aquí de una vez. Vamos de una vez acá, algo sencillo. Entonces vamos a llamar al provider y lo vamos a exponer. Listo. Ahí ya hicimos el paso que nos faltaba. ¿Dónde lo vamos a exponer? Pues va a estar aquí en el componente principal que va a ser app. Ahí todo lo que esté acá, o sea, hijo de este componente, pues va a poder acceder a este objeto. Que es lo que nosotros lo vamos a exponer ahí para que puedan acceder. Y hagamos aquí el típico router, algo sencillo. Entonces un browser router. Esto no es importante.
Necesitaríamos el browser router, las rutas y cada una de las rutas. Listo. Y tendríamos nuestra app. Inventémonos aquí por ahora algo, entonces que se va a hacer una ruta principal. Y que rendice cualquier cosa por ahora. Y otra que es la del game, por decirlo. Listo. Entonces la idea de esta, pues, bueno, home o login, que sería esta, donde van a ingresar ahí los datos de los jugadores, y la del game sería esta, pues donde se va a hacer pues, el juego como tal. Cual pues hay que crearlo, solo tenemos ahí como un ejemplo. Ahí tendríamos ya el app ahí por ahora sencillo. Les comparto esto. Que tengan ahí. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para que terminemos lo único que faltaría es el consumo. Pero eso ya dependería pues con el componente que lo requiramos, en estos o en estos. Lo que sí podríamos hacer simplemente es exponer un hub. Podríamos crear nuestro propio hub que se encargue de exponer a ese contexto. Solo tenemos uno por ahora, pues podríamos hacer aquí algo sencillo, que sí, crearnos nuestro propio hub, que llamamos el contexto game, pongámosle esto, que se use game. Y creemos nuestro propio hub para exponer a este contexto. No tener que ponerlo en cada componente, sino que nos quede más, no tan dependiente, sino que lo desliguemos de cada uno de ellos ahí. Igual un hub es un componente igual. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Pues no vamos a poner nada de JSX, sino pues, lo que queremos es poner es el contexto. Por ahora sería algo tan sencillo como llamar al use context y pasarle cuál es el contexto que queremos exponer. Pues, ¿cuál es el contexto? Este. Listo. Ya, así quedaría nuestro hub. En teoría, este sería parte del consumer. Cada vez que queramos consumir a este contexto, la idea es llamar a este hub que acabamos de crear, a este. Se nos va a devolver lo que podemos consumir, que estaría acá, y poder utilizar. Que nos quede como más separado esto. Voy a pasar este useGame. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a crearnos ya esto. Sería crear una página como para este login. Bueno, vimos que vamos a poner un header ahí. Sería como crear ese header para que lo tengamos ahí.
Hagamos lo siguiente. Bueno, aquí en Bootstrap, creo que hay, no puede ser un árbol. Y hagamos esto sencillo. Entonces aquí en componentes, va a crear uno nuevo. Vamos a hacer el header. Sería un funcional component y lo exportamos. Entonces como para que le pongamos un título a este, ya no vamos a profundizar mucho acá. Así como este. Bueno, primero que acá. Que sería todo este. Y vamos a importar. Listo, ya tendríamos esto. Quitémosle esto. Bueno, eso podríamos ponerle como le ponemos acá. El nombre de la API. Bueno, igual no estamos haciendo nada con esto. Bueno, aquí la imagen no tenemos, bueno, busquemos una imagen de una acá. Igual, recuerden que nosotros también podemos utilizar iconos, la otra vez lo hicimos. Como lo hago, apenas algo con iconos. Escoger cualquier icono el que tengan. Pero interesante esto. Pero este me imagino que esto es de. Era de este. Esto ahí está. Entonces no vamos a poner una imagen. Borrar eso. Vamos a sumar dentro de un día. Y ahí estaría nuestro icono. Mira una cosa aquí, el icono es que tiene. No tenía esto. Este les pasé el header por el chat. Ya tenemos el header. Vamos un poco más rápido esto. El header. Hay que hacer el login, pues. Vamos a un login para poder ingresar estos datos y poderlos capturar ahí. Aquí buscamos un formulario.
Creo que tienen validaciones ahí nos interesa. ¿En qué tipo podemos validar esto? Este iconito nos vería chévere. A ver, ¿esto qué es? Hagámoslo. Entonces aquí en componentes vamos a crear un formulario para ese login que sea un for login. Y bueno, necesitaríamos, en este es con validación, ¿no? Hacemos este, a ver qué necesitamos de acá. Y de acá pues me interesaría ay, que me va a tocar copiarlo todo. Voy a borrar esto que no necesito. Ya los comparto ahí muchos, lo hagamos más rápido. Que solo necesitaríamos un formulario. Bueno, aquí hay una columna, aquí hay otra fila. En teoría yo no necesitaría esto. De esta está el nombre, el last name, bueno, tampoco necesitamos esto. Por aquí cualquier cosa. Layer one. Bueno, esto es un ID, no lo estamos utilizando. Voy a copiar esto para el jugador 2. Esto la verdad sí por ahora, bueno, ¿qué necesitamos? Ahora terminamos con esta lógica para que miremos cómo se ve esto. Les voy a compartir esto. Y esto les pasé ya el formulario de... Ya tenemos los dos, pues la idea es formar la página. Porque no tenemos ninguna página acá. Entonces aquí en páginas creémonos una para hacerlo. Copian ese formulario y pues ya hagamos la página.
Y la página simplemente tendría pues el header y ese formulario. Y dime, Johnny. Profe, entonces esto como tal solamente es un formulario. Aquí no hay nada de validaciones de ingresé el nombre del jugador 1, ingresé el nombre del jugador 2. No. Sí, sí las hace Bootstrap directamente, mira aquí. Por eso ahorita lo vamos a ver porque necesito ver qué hace esto. Mira, aquí lo hace. Ah, listo, de una. Pero primero quiero ver qué está pintando esto porque no sé qué me está pintando. Ya para que lo vamos organizando. Listo. Y quería era construir la página primero. Entonces, pues por lo menos los componentes. Tengo este componente header y este componente que llamamos formulario. Entonces me voy a crear ya la página que es la unión de esos dos componentes ahí. Entonces en page, creémonos esa página ahí, que se llamemos la home, creo que dijimos home, y puede ser homepage. Bueno, igual esto hay que organizarlo, eso no nos puede olvidar ahorita cambiar esto. Hagámoslo de una vez. Voy a crear una página que se homepage.jsx y arriba dar un funcional component y la exportamos. Ahora sí, y voy a crear la otra página de una vez para que cambiemos este. Ahí dijimos que le vamos a llamar game page. Entonces, otra nueva página. Las páginas las creé simplemente como componente, no tiene nada más. Les borro esto y listo. Quieren crear esas dos páginas, aunque no tienen nada. Son solo componentes. Ya les comparto homepage y gamepage. Para que las pongamos de una vez acá en el app para el enrutado. No nos olvide esto. En vez de hacer esto, vamos a llamar a la página. Le llamaríamos a homepage. Recuerden de importarla. Y en vez de esto, llamemos a gamepage. Listo. Entonces en app ya los tenemos bien enrutadas ahí. ¿Qué les pasó a estas rutas? Para que las actualicen y recuerden de importarlas. Para que ya nos enfoquemos en hacer las cosas que no necesitamos. Que nos enfoquemos ahora ya en homepage. Entonces homepage digamos que simplemente es, vamos a poner el header y el login. Eso aquí en Bootstrap. De esta manera de una vez unos... como unos containers. Vamos a hacer así. Entonces, ¿qué iría aquí en el formato? Ah, bueno, es que iba a poner aquí el header, pero no tiene sentido porque miren que el header lo tenemos acá y lo tenemos acá. Más fácil ese header lo deberíamos poner hacer en el app, que es donde llamamos a los dos. Ahora aquí en app,
Antes de las rutas, que me ponga ahí el header. Molesto. Entonces en el app vamos a llamar al header para que lo reutilicemos en todas las rutas ahí. Y en homepage, pues, lo único que llamaríamos acá sería el formulario que acabamos de crear. Aquí llamaríamos a for login. Todo lento. Bueno, voy a pasar este homepage. Y ejecutemos esto. npm run. Mírenlo como se ve ya ahí. No hay errores. Ahí está el formulario. Pues. Miren que ya hay unas validaciones ahí. Ya las vamos a ver. Igual tenemos que terminar de organizar esto. Esto pues con Bootstrap hace validación. Incluso este loguito de acá podría ser el mismo que tenemos acá. Es que como es lo mismo. Bueno, esto está como todo pegado. Bueno, hagamos algo aquí, algo sencillo. Este container lo voy a poner una clase acá. Vamos a ponerle un margin de 4 para que no quede tan pegado. Porque ya me lo separo. Listo, y lo que hicimos en el header va a ser lo siguiente. Vamos a copiar este icono en el formulario de login. Va a utilizar. Y aquí pone como una arroba de icono, pues no voy a poner ese arroba. Le pongamos este. Bueno, esto es más que si acepta componentes, yo creo que sí. Y aquí también en vez de este arroba, pues sería esto. Sí, mire que me cae ya un iconito ahí. No tenemos el formulario por lo menos. Hay que empezar a terminar esta parte. Entonces, ¿qué cambios hice? En el for login, pues agregué este icono por si lo quieren poner. Que no salga ahí ese arroba, pues le agregué lo importan. Y en vez de la arroba, agregan el componente, que sería este. Y en el, creo que no en game page, no, en homepage, le puse un margin ahí al container. Si le quieren agregar ese margen para que no quede tan pegado allá. Pero venga, no pulamos más para que avance. Entonces, para que terminemos este login, recuerden que en React pues hay dos formas de gestionar estos componentes, estos inputs, todo lo que tenga que ver con formulario e ingreso de datos. O lo controlamos o lo hacemos nativamente pues, o con JavaScript. Aquí hacer esta parte. Pues si estamos utilizando React, la idea es pues, que los controlemos. Para controlar estos componentes necesitamos dos cosas. Necesitamos pasarle el valor a ese componente y pasarle una función que se encargue de modificarla. Esas dos cosas hay que pasarlas para poder controlarlas. Si nos vamos para el formulario, ven que ninguna de las dos las tiene.
Vean el input. No tiene nada y no tiene nada. ¿Qué tenemos que pasarle a este? Hay que pasarle el valor. ¿Qué valor queremos poner para poder controlarlo? Necesitamos pasarle un método. Puede ser aquí en el onChain. Pasarle aquí la función que se encargue de modificar a este. Ahí esto mismo. Hay que hacérselo al otro input para poder controlar esos componentes. Necesitamos hacer estas dos tareas. Ahí se viene ya lo interesante. Hay varias formas de hacerlo. En la clase pasada con los de la otra clase lo hicimos de la siguiente manera. Yo creo que lo que hicimos es pues como para tenerlo todo en un solo lugar. Vamos a hacer esto. Como eso es información que va a capturar, o sea, es algo que va a ingresar el usuario va a interactuar. Hay que tenerlo en un estado, pues, para poder que lo pueda cambiar y pueda mutar. Entonces vamos a crear un estado, importamos, utilizar el snippet y vamos a crear la información para el jugador 1. Player 1 y player 1. ¿Qué va a hacer eso? Pues va a hacer lo siguiente. Va a ser un objeto que tiene dos propiedades. El nombre del jugador, que es el del login, y las cartas que va a ir recibiendo ese jugador, pues que la vamos a almacenar en un arreglo. Recuerden que cada vez que llamamos a esto me vuelve una carta. La idea es ir guardando las cartas de ese jugador, porque las necesitamos acá. ¿Cuáles son las cartas de este y cuáles son las cartas de este? Luego ya miramos cómo comparamos a ver si ya encontró una o qué ha hecho ahí. Entonces podríamos obtener la de esta información. La del jugador 1 y la del jugador 2 pues sería igual. Que se puede hacer de otra manera, sí, se puede hacer de muchas maneras. O meter solo en un estado, como quiera. O separar uno para nombres y otro para caras. Hay sin fin de formas de hacerlo, ya es como de gustos y de optimizar esto. Entonces, en el Game Provider se van a crear estos dos esos dos use state, perdón. Recuerden de importarlo. Entonces, como yo en el formulario necesito el valor y la función, que necesito pasarle a este. Necesito pasar este, que es donde va a tener el nombre. Y necesito pasarle a este porque es el que me permite modificar a este también. Entonces, necesito pasarle estas dos cosas. Entonces, esto se lo va a pasar al estado para que lo pueda ver otro componente lo mismo que este. Entonces, ya mi estado tiene esto. Aquí en el Game Provider, que les paso todo este return, queda de esta manera. Si yo guardo, aquí no, bueno, es que no puedo guardar todavía porque necesito pasar esto. Bueno, para probarlo voy a quitar. Que aquí me tocaría, no, me sacaría un error. No, los voy a quitar. Si quieren ustedes los dejan para explicarles algo. Yo miro acá, voy a componentes. Miren que en el Context Provider, que es lo que vamos a poner, miren que ya tengo unos valores. Que tengo el jugador 1 y el jugador 2. Y tengo las funciones que se encargan de modificarlas. Miren que ya la información está acá. ¿Cómo hago yo desde este formulario para acceder a esta información? Porque este formulario es un hijo de él, entonces puedo acceder. Miren que es un hijo de él. Mira. Entonces, ¿cómo accedemos a él? Y para eso recuerden que nos creamos un hub. Luego esto como estaba. Para eso fue que nos creamos a este hub. Miren que me devuelve el contexto. Entonces ya lo puedo consumir.
Vamos a consumirlo acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo utilizamos el hub? Pues lo llamamos use. El que creamos nosotros es este. Use game. Es este. Entonces lo vamos a llamar. Bueno, no sé por qué no le importa. Ahí está. Entonces lo importan. Me va a crear una constante con lo que quiero sacar de ese contexto. ¿Qué hay actualmente en ese contexto? Pues está todo esto. En Game Provider. ¿Qué hay? Está esto. Yo necesito todo eso, por ahora sí. Entonces todo eso en el for login lo voy a poner acá para poder utilizarlo. Y listo. Ahí estoy ya haciendo el consumer. Miren que entonces este es lo que definíamos acá. El consumidor. Va a empezar a consumir el contexto. Vamos a empezar a utilizar esos de ahí. ¿Qué información requerimos y la gestionamos como tal? Entonces, dijimos que necesitamos pasarle el valor y pasarle la función. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? Pues el valor sería lo que hay en este jugador, que es un objeto. Mire que ese jugador es un objeto. Vea, es un objeto. Pero me interesa la propiedad que el nombre. Entonces, solo me interesa llegar hasta el nombre. Entonces sería player1.name. Listo. Ahí ya lo tengo. Para el jugador 2, pues es lo mismo. Aquí en el value sería player no one sino 2. Y la función, bueno, aquí hay varias cosas de hacer, pero lo vamos a hacer es un poco sencillo porque lo ideal, aunque pues depende del contexto, pues no sería bueno pasarle la función como tal, porque mire que le estamos pasando la función como tal acá. O sea, ya el componente que la utilice tendría el control de eso, podría hacer lo que quiera. Lo ideal sería crear aquí una función que llame a este y pasarle esa función. Eso creo que lo hicimos en el ejercicio pasado. Esto lo va a ser sencillo. Nada, le estamos poniendo la función, o sea que llegaría aquí la función y tendría el control. O sea, la puedo utilizar. Entonces hagamos algo sencillo. La idea es que cuando él la utilice, pues voy a modificar estos valores. Entonces, creamos aquí que sea una constante handle input player 1, por decir. Recuerden que aquí me llega un evento que es el input. ¿Y qué haríamos acá? Pues llamar al jugador 1, pues a la función, perdón, que modifica el jugador 1 y cambiar el nombre. A cambiar el nombre por el nuevo nombre que donde está en lo que hemos hecho siempre, punto target, punto vale. Que igual aquí lo podemos destructurar y sacar pues el target como quiera. A lo que voy es que como esto es un objeto, si le damos de esta manera, pues estaríamos sobreescribiendo lo que hay ahí y se perdería que se pierden las cartas. A mí no me interesa que se pierdan las cartas, yo necesito el objeto como está, lo único que quiero es cambiarle el nombre, nada más. Lo otro debería estar otra vez ahí. Lo que hacemos siempre con el operador, o estructuramos el objeto, entonces ahí el jugador de lo tal cual. Solo que necesito pues, que me modifique una propiedad que es el nombre, ya. Que me la modifique o si no existe que la agregue. Eso es lo que habría que hacer ahí. Solo modificaría esa propiedad ya. Esto mismo haríamos para el jugador 2.
y llamaríamos a la función del 2. Bueno, aquí pueden destructurar también esto y sacar el target y bueno, ustedes ya saben eso. ¿Qué hice por ahora? Se los voy a pasar ahí. Entonces, llamamos al juego que creamos para que para poder obtener la información del contexto. Se los paso. Recuerden que estamos en el for logic. Recuerden que hay que importarlo. Listo, nos creamos estas dos funciones pues que no las hemos utilizado. No las vamos a utilizar. ¿Dónde las vamos a utilizar? Pues, para controlar el componente, pues ya le pasamos el valor y esta va a ser la función que lo va a modificar. Y esta va a ser la función que lo va a modificar. Entonces sería... Entonces en los inputs de cada uno, porfa, se modifican estas opciones. Entonces él ya debería modificar esto. Bueno, hagamos de una vez este validar. Cuando él entra aquí, el que hace aquí. Esto, ¿para qué? Quitar esto. Igual esto siempre que lo haga, lo voy a poner aquí antes. Me crea un formulario, ese formulario que trae. Aunque tengo una duda, ¿qué es lo que hace esto nuestro? Me imagino que es el componente. Que modifica esto, listo. Por ahora probemos que estemos guardando los nombres. Ya vamos a probar este submip, que la idea de este submip, pues, como estamos utilizando router, es que cuando le demos clic, ahora muestra esta página. Pues sí tiene los nombres, que eso ya lo estamos validando. Entonces, venga, miremos aquí algo. Miren acá en el contexto que están los dos. Miren que están vacíos. Entonces, vamos a modificar el jugador 1. Vamos a esto Juan. Es lo que él lo puso. Perfecto. Pues yo le doy login. Mire que me dice ahí deberías ingresar el jugador 2. Pedro. Mire que ahí lo puso. Y las caras pues, todavía están ahí. Pues porque igual no hemos ingresado ninguna car, pero está el arreglo. Por lo menos no se me perdió la propiedad. Que la propiedad persiste. Y la propiedad persiste. Vamos a hacer el login, la idea es cuando leemos login, pero en ello que está mostrando esto. Eso simplemente es, ok. Listo, cuando leemos login, pues que lo mandemos a la siguiente página. No hagamos eso. Entonces sería, si no está validado, pues que lo valide, pero si está validado ya, mandémoslo a la otra página. ¿Cómo sería la otra página? Recuerden que como estamos utilizando router, pues podemos utilizar el navigate para llamarlo ahí. Pues, lo llamemos a ese. Es con un hub. Lo bueno es que ya son puros content, nos aterrizan ahí, nos agilizan el trabajo. Mire, el navigation. Ya tenemos, pues es una forma de hacerla. Ya tendríamos esta constante. Simplemente aquí llamamos a navigate punto. Es que punto, como esto es una petición, yo le podría hacer a esto que me mande a la URL que es la que colocamos acá. Bueno, una medio especie de seguridad aquí, porque voy a ponerle esto algo de seguridad que no me permita devolver a esta última, porque
Con Navigate pues guardamos todo el historial de esas URLs. Entonces ya eliminaría la última, porque las guardan en un arreglo. Y aquí se eliminaría la última posición, entonces no me podría devolver. Entonces aquí ya me pasaría a game como tal. Entonces, recuerden, vamos a utilizar el use navigate. Recuerden importarlo. Y si cumple la validación, pues vamos a ir a la siguiente página. Lo ponen aquí en el submit. Despacio este. Bueno, pero aquí nos faltaría. Bueno, lo probamos. A ver si yo actualizo esto. Sería Juan, Pedro. Mira que ya estoy en GamePage. Miren que ya no me deja devolver, ¿sí? Vamos a crear un botón salir o algo. Pero entonces recuerden cuál es la idea. La idea es que cuando nos loguemos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a llamar a la API para que me pase el ID a esta. Que me devuelva un ID pues, para yo poder empezar a utilizar, a solicitar cartas. Si no tengo ese ID, no puedo solicitar cartas. Hagamos eso. Aquí deberíamos llamar a quién. Pues recuerden que nosotros creamos acá este. Habría que llamar a este para que nos devuelva el ID y hay que guardar eso porque eso lo necesitamos. Hay que modificar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí en el provider, creémonos aquí una constante que nos permita llamar a esa función y poder traer el ID y poder jugar esa parte, yo que sé. Por decir algo constante, ¿cómo hay que lo llamamos? Pues es cualquier nombre. Le pedimos get the ID. Bueno, para que no se enreden, pongámosle otro nombre a esto. Yo que sé, vamos a empezar a jugar get play game. Si quieren, aquí lo podríamos poner como una Sinaway. Entonces ya lo tenemos definido. ¿Y qué haríamos acá? Pues simplemente llamar a este para que nos devuelva un ID. Entonces, llamaría a esta función, pero esto es desde acá. ¿Qué haríamos aquí? Pues tocaría llamar a este. ¿Y a cuál servicio? Al que te ID. Y ese me devolvería el ID del juego. Vamos a poner esto es opcional ahí. Pero yo necesito ese ID para pasárselo luego a este. Entonces hay que guardarlo en algún lugar. No lo podemos guardar en el estado porque eso lo vamos a requerir luego. Entonces aquí en el estado nos va a tocar crear otro use state para guardar ese ID. Entonces yo que sé, pongámosle ID game, por decir algo. La idea es que ahí guardemos pues el ID del juego. Pues, por ahora al principio pues es nulo, que no haya nada. Y cuando llamemos a la API, pues lo vamos a guardar ahí. ¿Qué haría así? Miren lo que hicimos en el provider. Bueno, para que lo terminemos, este play game ID hay que pasárselo pues, para que lo pueda consumir alguien. Eso lo hicimos así para que alguien lo consuma. Entonces me creé el estado, me creé la función para llamar al servicio, que va a volver el ID. Crean estos dos porfa en el provider. Y se lo pasé al contexto para ver que algún componente lo pueda utilizar. Entonces se lo pasan acá al contexto. Entonces el contexto quedaría así. Pues les paso todo esto que después lo colocan.
Entonces ya tengo este Play ID para poder utilizarlo. ¿Dónde podría ser una opción para utilizarlo? Pues puede ser acá en hagamos esto, acá en el login, llamar a este. Entonces aquí en el login, cuando llamamos a useGame, que me vuelve en contexto, pues le va a pedir que también necesito ese dato, el PlayGame ID. Y este PlayGame ID pues lo vamos a llamar cuando estemos haciendo el submit. Entonces, antes de navegar, pues ahí necesito el ID del juego. Entonces en el for login lo llaman acá, porfa. Les paso todo esto porque necesitamos tenerlo. Y en la función, cuando hacemos el login, pues, si está validado el formulario, pues solicitamos la data. Verifiquemos algo acá. Miren, aquí lo tengo. PlayGay ID. Pero, ¿saben qué? Es que si bueno, porque aquí solo estamos exponiendo es la función, vea. Es porque no necesitamos lo otro. La voy a poner solo para ver si me lo está guardando, pero por ahora no lo necesitamos. Vamos a exponer este, pero no lo necesitamos por ahora. Ahora acá, si quieren no lo ponen, solo es para validar algo. Miren el ID gay, entonces, mírenlo ahí. Ah, ya tengo un ID para empezar a solicitar cartas. A ver que está bien. A quitarlo porque eso no lo necesito por ahora. Si ahorita lo necesitamos, pues lo colocamos. Entonces ya hicimos esta primera parte. Y ya tenemos el ID, así que hacer este. Pues yo le hice así, pero eso se puede mejorar. Podríamos crear aquí un botón. Cada vez que le damos clic, lo que hicimos acá, solicitar cartas. Y simplemente aquí, pues, componente que podamos listar las cartas que va sacando cada uno de los jugadores. Ahora sí poder determinar si ganó alguien y poder gestionar esa parte de ahí por ahora. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer esto. Voy a poner aquí, pero luego miramos si lo mejoramos. Creémonos un componente para este. Okay. Un componente, yo qué sé, es un formulario, sería un botón también, yo qué sé. Hacer un button play por decir algo. Con el que incluso podría estar, no lo va a hacer sencillo, pero un componente normal. Y copiamos aquí un botón de booster y simplemente que cuando le demos clic, pues que llame a la. Yo creo que aquí está. Puede ser esto. Voy a utilizar esto sencillo. Lo necesitaríamos un botón. Entonces aquí estaría el botón. ¿Cuál es la idea? Que cuando
las to play, cualquier cosa ahí. Entonces, cuando le damos al botón un clic, creamos una función para llamarla. Entonces, cuando le damos clic, llamamos a esta función y habría que poner aquí la lógica. ¿Cuál es la lógica? La idea es que cuando le demos clic a este, llamemos a la API que nos devuelva las cartas. Esta pues, dependiendo de lo que nos mande eso ahí. ¿Dónde está esa API? Pues entonces esa API, recuerde que está acá en Service y sería esta. Hay que pasarle el ID. Entonces, lo que podríamos hacer más fácil es aquí en el provider, al igual que hicimos con este, creémonos una función que se encargue de solicitar las cartas y una constante que se llame requests. Vamos a hacerla en la signa win y que esto vamos a pedir las cartas. Entonces, ¿a quién vamos a llamar? A este. A getCards para que nos dé la información. Lo mismo que hicimos acá. Prácticamente es esto igual. Solo que aquí no va a ser getID, sino que es getCards. Hay que pasar el ID y el ID es este. ¿Y qué devuelve eso? Eso devuelve las cars. Y recuerden que las cars son un arreglo. Un arreglo de objetos. Un objeto para la carta 1 y un objeto para la carta 2. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a estos cars. Aquí ya tendría las cartas. ¿Qué nos tocaría hacer? La carta 1, que es para el jugador 1, guardarla acá. Y la carta 2, que es para el jugador 2, guardarla acá. Algo parecido a lo que hicimos en el login cuando modificamos el usuario. Es esto igual, solo que en vez del name vamos a modificar en las cartas. Todo es lo mismo. Entonces vamos a hacer eso tal cual acá. Entonces, para el jugador 1, lo que vamos a hacer que de pronto se enredan acá. Entonces, recuerden que es un objeto. Yo necesito que el objeto esté tal cual, que no me pierda nada. ¿Cuál es el objeto? Este. Para que tenga el nombre y las cartas y lo que había ahí antes, déjemelo tal cual. Pero adicional a eso, quiero modificar las cartas. Las cartas que son un arreglo. Pues dije que lo íbamos a traer de esa manera. Y es un arreglo de objetos. Entonces ahí yo necesito conservar las cartas de antes porque no se me pueden perder. Entonces ahí dejé las cartas que habían antes. ¿Y dónde estaban las cartas antes? Pues en el jugador 1.cars. Y lo que vamos a hacer es agregar una carta nueva. ¿Cuál es la carta nueva? Pues la que viene acá. Pero recuerden que esto es un arreglo. Miren que es un arreglo y tiene dos posiciones. Esta es una posición y esta es otra posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como son dos jugadores, pues la posición 0 sería para el jugador 1 y la posición 1 sería para el jugador 2. Súper fácil, listo. Lo que hay en la posición 0 sería para el jugador 1. Y ahí se le fue. Y esto mismo, pero sería para el jugador 2. Jugador 2, pero en la posición 1, que sería la segunda carta. Y cambiamos esto también. Entonces, cuando solicitamos las cartas, me llegan acá en un arreglo. Lo que hago es modificar mi objeto, que es este. Y digo, déjemelo tal cual. Mire, déjemelo tal cual.
voy a modificar las cars. Voy a modificar las cars. Pero como es un arreglo, entonces, si ya tiene elementos, deje los que hay y agrégueme uno nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Lo que hay en este cars en la posición 0 para el jugador 1 y en la posición 1 para el jugador 2. Ahí le estaríamos seteando ya la información ahí. Entonces, este request card hay que llamarlo de algún lugar. Vamos a llamar del botón que acabamos de crear. Hay que pasarlo porque lo puedan utilizar. Entonces les paso esta función que acabamos de crear en el provider y recuerden pasarlo acá en el game provider. Entonces este request card lo vamos a utilizar y lo cerramos. El que acabamos de crear aquí, cierro esto en el button play. Aquí lo llamaría. ¿Cómo hago este componente para poder traer información del contexto? Utilizando el hub use game, el que creamos ahora. Esto ya lo tengo. Me creo una constante con la información que necesito. ¿Qué información necesito del provider? Solamente este. Entonces aquí le llega el cars y llegaría la información. Entonces cuando le demos clic, pues simplemente vamos a llamar a ese que acabamos de crear, request. Lo podríamos hacer así o lo podríamos utilizar puede ser con un useFX que apenas se cargue el componente de una vez le traiga la carta. Podría ser de otra manera. Vamos a hacer lo que les tenga que solicitar. Es button play que haría así. Miren que ya se empiezan a relacionar todas las cosas. Ya tenemos un hub que se encarga de traer el contexto, que lo va a utilizar y es más poner todo. Ahí les paso el formulario. Ve el botón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en homepage. Vamos a hacérselo a game page. Queda así la misma distribución. Voy a copiar este container. Y esto lo voy a poner acá. Importamos esto. Listo, ya les comparto esto. En vez de for login acá, pues, llamaríamos al que acabamos de crear. En el for is button. Listo, entonces cada vez que le demos aquí al botón, pues llamaríamos a él. Ya yo pruebo algo antes de que continuemos ahí, muchachos, ya les comparto. Bueno, voy a compartir de una vez el game page, que es lo que acabamos de modificar. Es lo que ya lo tenemos. Pero es que aquí se me puede perder el ID como el refresco. Que sí esté funcionando Juan. Pedro. Listo. ¿Qué nos interesa? Miren que no hay ni una carta. Miren que cartas están vacías. La idea es que cuando le demos clic debe llegar una carta acá y una carta acá. Vamos a probar. Miren que llegó una carta. Sí, vea, llegó esta carta. Llegó un 7 de diamante y al jugador 2 le llegó una Q. ¿Qué corazón negro? No me acuerdo. Entonces yo le doy clic otra vez. Miren que ya tienen cada uno de dos cartas. Entonces sí está funcionando bien. Me conserva la anterior y me agrega la nueva. Me conserva la anterior y me agrega la nueva. Si le damos otra vez, miren ahí, ya cada uno, o cada jugador ya tiene tres cartas. ¿Qué sigue ahora? Simplemente vamos a renderizar esas cartas. Bueno, pintamos el nombre y renderizamos las cartas.
Entonces, pegan esta información ahí para que hagamos el otro. En el otro hagámoslo sencillo y después lo vamos optimizando porque esto podría ser un componente, esto también. Va a ser esto en un solo componente por ahora. Y bueno, esas van a ser las cartas. Pongámosle las cartas. Cars.jsx. Es de agarrar un funcional component y lo exportamos. La idea es que pintemos ahí cada una de las cartas de esos jugadores. Entonces, si necesitamos pintar las cartas, ¿qué información necesitamos? La información del provider. Necesito ahí. Entonces me pase la información del jugador 1 y la del jugador 2, que es la que tienen las cartas. ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos hacerlo con un hub que creamos. Simplemente vamos a llamar a useGame, que fue el que creamos. Vamos a decirle que necesitamos del contexto la siguiente información. El player 1 y el player 2. Este no. Necesitamos el player 1 y el player 2, que es la que tiene la información de las cartas. Y vamos a pintar ahí las cartas. Vamos a hacerlo igual como lo estamos haciendo. Esto va a ser un container. Para que me queden en dos columnas, pues para que me quede cada jugador ahí. Va a haber una fila y la primera columna. Quería la información del jugador 1. Ahora me copio y me pego esto y iría la del 2. Esto no está importando. Aquí sería pues pintar la información. Tenemos esto dentro de un div. Recuerden que igual Bootstrap pues, trabaja con Flex. Podríamos, como eso lo tiene alineado ahí, que eso nos quede centrado ahí. Y pongámosle margen a eso, que vamos a poner los títulos acá. Margin de 2. La idea es poner aquí el nombre del jugador, yo qué sé. El jugador X, que dónde está la información de él en este. Sería player punto el nombre. Vamos a decir un parrafito aquí que no sea tan grande, que estas son las cartas que va sacando. Yo que sé, cars, creo que es obtenidas. Y vamos a recorrer cada una de las cartas. ¿Dónde están las cartas? En el jugador 1. Punto, no me acuerdo si le colocamos cars. Ahí vamos a empezar a recorrer las cartas. Simplemente, entonces, todos sabemos con un map y vamos a iterar esto. Entonces, cada vez que iteremos, pues vamos a sacar una caja y vamos a hacer algo. ¿Qué sería pintar una imagen? Con aquí en Bootstrap hay algo para imagen. No es. Entonces la imagen
Ah, bueno, como esto se va a repetir, hay que ponerle un key. Tenemos que ponerle qué es lo que vamos a pintar, si no existe eso que vamos a mostrar. Y pongámoslo en la clase. En la clave, bueno, para no enredarnos acá, va a tomar el index test. Pintemos la posición del arreglo. Recuerden que es un arreglo, pintemos en la posición. La imagen, miremos dónde está la imagen y el nombre. Entonces recuerden que esto devuelve cars, la imagen puede ser esta, o imágenes y en CDG o en PNG, bueno, en PNG. Y el valor podría ser este code. Entonces sería .image y .code. Bueno, miremos cómo va quedando esto porque lo definamos. Entonces esto sería para el 1, va a copiarme esto tal cual. Ya los comparto muchachos para el 2. Entonces sería jugador 2, jugador 2. Listo. Yo pruebo cómo queda y yo se los comparto. Entonces ya tendríamos definido pues, la información y cómo vamos a mostrar ahí las imágenes. Eso lo estamos poniendo en Game Page. Entonces creamos otra columna. Ahí el que acabamos de crear. Serían las cartas. Probemos. Uy, eso está muy feo. ¿Cómo cuadramos esto? Está inmenso. Pero que ahí están, ya la están pintando. No cuadremos esto. Entonces tenemos, para que esto no nos ocupe tanto espacio. Vamos a probar aquí con medias query también. Esto, que esto lo ocupe todo de una vez. Creo que él lo tomaría por operación. Y aquí en cars, está súper grande, no pongámosle aquí algo. Porque no nos pinte todo esto. Pues como son columnas, yo qué sé. Pero es que ese tamaño, bueno, poner aquí algo y la columna que sea de 3. Listo, ya me vuelvo, hagámosle un espacio a eso. Esto, yo que sé, un margin de 2. Arriba y a los lados también de 2. Entonces ahí está. Ya la idea, por ejemplo, es el que debe haber ganado, mire. Ya había sacado 2 cartas iguales. Incluso este acá. Y acá, bueno, es lo que hay que terminar acá. Entonces les comparto el de Cars, como quedó. Esto no pasó corto.
Esto le pasó el de Cars, el de Game Page, también lo modifiqué, le agregué aquí medias queries si quieres se las comparto Game Page también. Ahí los tienen los dos. Queríamos poner un botón como salir aquí. Entonces, mire que yo pongo, ahí está, y empiezo a pedir cartas. Por ejemplo, aquí debe haber ganado. Hagamos esto en un momentico. Entonces vamos a, puede ser un modal o puede ser incluso, aunque ya en la clase pasada lo hice con estos stocks. Que nos haga un mensajito que nos diga quién fue el que ganó. Ok, si le ponemos posición. Y puede ser así algo sencillo. Agregamos tanta cosa a esto. Pero al menos necesitaríamos, bueno, es que también necesito, tiene que ser este para poder cerrarlo. Bueno, determinemos al menos cuándo gano para hacer eso. ¿Dónde podríamos hacerlo? Pues puede ser aquí en el, cuando estamos solicitando las cartas, pues ahí saber cuando alguien ganó. Pues al menos el escenario básico, porque si hay empate, pues sí nos tocaría hacer otras validaciones como tal. Pero, por ejemplo, para determinar que alguien ganó, es muy fácil porque ustedes ya tienen guardado eso. O sea, yo podría buscar la carta y si ya existe, porque ya ganó, pues al menos el valor como tal. Miren que acá esto nos devuelve el valor. Entonces, si ya existe un valor igual, es porque ya hay una carta en ese arreglo que estamos guardando, que sería en este. Lo que podríamos es, por decir algo, yo que sé, vamos a buscar si existe una carta para el jugador 1. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a buscar en el jugador 1, punto en las cartas, punto find, y simplemente es, cada vez que iteramos, vamos a sacar una carta y vamos a preguntar. Si la carta punto, a preguntar por, bueno, puede ser por el code, no, el code no porque puede ser el 2D, 2C, 2D, pues ahí tendría que ser exactamente la carta, podríamos preguntar solo por el valor, si es 2 3 4 o la J o el as, preguntemos por el valor. Si esto es igual a quién, pues a la carta que me llegó acá, pero como esto es un arreglo, en la posición 0, mire que es la posición 0 la que estamos colocando el jugador 1, lo mismo, punto valor. Entonces, si eso devuelve una carta, pues aquí devolvería, si encontraría a alguien, pues nos devolvería aquí un objeto como tal. Eso mismo lo podríamos hacer acá, pero para el jugador 2. No sería el 1, sino el 2. Y no sería la posición 0, sino ya sería la 1. Entonces ya tendríamos esa información. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Si acá hay algo, o este operador aquí. No me va a tocar buscarlo, no me acuerdo el código ASCII.
Entonces ya acá hay algo es porque hay un ganador. Listo. Hay que guardarlo. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues guardemos eso en una variable o en algo para determinar quién fue el que ganó. Y nos tocaría crear mejor una variable de estado. Si hay un winner, es decir, algo, si hay un ganador y va a empezar sin falso como tal. Bueno, depende pues de la lógica como tal. Vean, vámonos en falso. Entonces si hay un ganador, pues simplemente este quedaría dentro. Ahí tendríamos un ganador. Ojo, siempre y cuando no haya empate. Si hay empate, esta lógica no nos sirve, tocaría preguntar pues por otras reglas. Yo les comparto esta parte. Y recuerden de crearse el juego. Pues es que el juego está ahí donde vamos a guardar esa información. Entonces, eso sería interesante mostrarlo aquí en el Toax. Esto requiere una variable para abrirlo, cerrarlo. Bueno, creemos. Para que algo sencillo, me voy a crear un componente para mostrar esa información. Ya los paso. Es que se utiliza. Bueno, voy a pasar todo esto. Veremos que necesita una variable. Bueno, pues esto es un botón para abrirlo, esto no lo necesitamos nosotros. Borrar esto. Es un botón para abrir el mensaje o cerrarlo. Y la idea de nosotros es que se abra solo ahí. Entonces, necesitaríamos ni eso. Es que ni el row, nosotros necesitaríamos nada de esto. No es que saben que es que este utiliza, ponen este título, esto y esto. No nos compliquemos, vamos a algo sencillo. Infinito, solo escandes. Ok, listo, se puede también centrar. Y hagamos algo sencillo. Ok, tenemos que abrir de retornar. Es que bueno, estamos llamando el componente igual a otro esto.
Que aquí podríamos pasarle una posición. Pero ven y miremos aquí cómo cierra. Lo que nosotros podríamos crear sería poner varias formas. Una función que se encargue de cerrar esto. Pero sí me interesa esto. Entonces necesitamos algo que active esto. Bueno, si ni siquiera necesitaríamos un estado, porque si se lo pasamos, no hagamos nada de esto. ¿Qué necesitamos? Necesitamos algo que se encargue de abrirlo y algo que se encargue de cerrarlo. ¿Cuál sería? Ah, no, pero no lo puedo hacer así tan olímpico, porque acá, pues acá tenemos a este. Pero es quien ganó, algo que se encargue de abrirlo, porque si lo vuelvo a cerrar, pues lo pondría otra vez en falso, entonces ya no habría un ganador. Les explico qué es. Vamos a crear otro, como para mostrar ese toque. Vamos a empezar en falso y estos dos, la idea es pasarlos acá en el provider para utilizarlos allá. Entonces cuando hay un ganador, sector va a ser true, que se abra el mensaje. Miren que aquí le estamos mandando. Entonces, para no crear aquí un estado en este, que utilicemos el use gain. Me llegan estos dos. Entonces, ¿cómo abro el mensaje? Con este. ¿Y cómo lo cambio? Pues hagamos una run function. Y llamamos a este. Y lo ponemos en falso. Ahí ya lo tendría. Bueno, esto pinta una imagen. No tenemos imagen. Esa imagen va a poner lo mismo del header. Este iconito que lo estamos utilizando en todas partes. Bueno, Bootstrap, ¿qué es Bootstrap? Hace el mensaje de acá. Bueno, ahí lo que podríamos poner el título de esto. Sí, Nati, de esas ahí están los pantalones rosados y ahí, si no estoy mal, creo que son. Le cae un ganador. Y aquí mostrar el ganador. Ok, pero el ganador si nos tocaría pasarlo acá también. Ah, pero al ganador habría que hacer lo mismo. Habría que crear una variable pues, para saber quién es el que que está ganando. Bueno, que este winner, ¿para qué lo estamos utilizando? Hagamos algo, este winner, no lo hará ahí por si lo necesitamos. Por ahora no, si no lo necesitamos. Y pongamos como un nombre para identificar a quién ganó esto.
Y más bien acá, si hay un ganador, ok. Bueno, aquí depende. Lo podemos hacer así, pero si no hay empate no nos funciona. Entonces podría poner aquí, si hay un ganador, hágame esto y si no, hágame esto. Vamos a utilizar ahí como un operador ternario. Si hay un ganador, simplemente pues, si es el 1, vamos a pintar el 1. Si no, pues que pintemos el 2. Aquí tendríamos el nombre del ganador y aquí tendríamos pues, activar el mensaje. Entonces sí necesitaría pasarle este window. Ese llegaría acá y es el que pintaríamos acá. Bueno, no ponemos ahí de uno antes de mirar si esto está bien esta parte. No, está malo, a ver, aquí ya debe haber ganado. Sí, está bien, Chota es true. Solo que Whitney apareciendo en falla. Bueno, no miremos por qué no. Aquí debe haber salido el mensaje, porque este de aquí ya ganó. Pues obvio, ¿dónde es? Sí, creamos aquí el componente, pero recuerden que eso no lo estamos utilizando. O sea, yo en ninguna parte estoy llamando a ese todas que acabamos de crear, entonces claro, eso no va a funcionar. Entonces no va a funcionar, no está mostrando nada. A ver, vamos a ponerlo aquí en la página, aquí en Game Page, para que no me interfieran esto. Voy a crear otra fila y pintémoslo ahí. Ahí pintaríamos este tox. Si hay un ganador, pues activaría este. Bueno, pero hay una cosa que me estaba pintando el nombre definido. Vea, ganador. Pero no me está pintando el nombre. ¿Por qué? Mira. A ver, le digo, si hay un ganador, pues si hay un objeto acá. No, es que no, yo sé qué estoy haciendo. Esto no es. Esta es la carta, que no hay ninguna propiedad name, claro. Es el objeto que es este. Bueno, pero esto no tiene un botón. Hagámosle algo a eso porque este todas quedó sin botón.
No hay ni un ganador todavía. Tampoco. Tampoco. Listo. Player Juan ganó, o sea, Juan. Y ya sacó 200. Y bueno, por ejemplo, vea, este escenario, el que falta. Aquí también él había ganado porque vea la J y la J. Entonces es el escenario que falta validar. Pero este winner, ¿saben qué? Aquí se bloquea esto porque este Toax no le tenemos ahí. No nos busquemos. Porque no tiene. Se bloquea, no sé por qué no. No me está funcionando este. Ah, no, mira, ahora sí. No hay ningún. Aquí no sacó nada, aquí nada. Aquí Ana ganó. Lo que necesito mirar es. Bueno, porque no. No me está agarrando este Toax. Ahorita lo revisamos y mira una cosa acá. Está en true. Sí, por eso, porque no me lo deja. Ah, ok, es que aquí le estoy colocando que no haya botón con razón. Juan, ahí ganó. Ah, sí, ya está el botoncito, listo. Pero la idea es que el juego termine y que se vaya otra vez a, puede ser al login, o en este caso puede ser el login. ¿Cómo haríamos eso? Pues simplemente, bueno, hay varias opciones. Como aquí lo estamos cerrando desde acá, podríamos definirle ahí una ruta ahí. Entonces, apenas ganó, que se cierre y que se vaya para el principal o hacer pues alguna función ahí. Muy interesante. Lo vamos ahí como pendiente para que lo tengan. Listo, muchachos, yo les comparto esto para que lo tengan ahí. Voy a aprovechar para lo del taller porque el taller es este mismo para que no se enreden entre comillas. O sea, ya tendrían mucho avanzado. Ya lo estoy terminando, yo se lo socializo acá. Miren que es lo mismo. Van a pedir dos jugadores igual. Solo que aquí es lo siguiente. Como ustedes ya saben, las API, entonces lo que van a hacer, apenas se registren los dos jugadores, a cada uno le van a llegar 10 cartas. Como están acá. Miren que acá nosotros mandamos solo de a una.
usted la primera vez de una vez van a llenar 10 cartas a cada jugador. ¿Y qué van a hacer con esas cartas? Pues el juego es una especie de medio póker ahí, de póker no, de un tipo de juego ahí de cartas. Y eso es lo siguiente. Acá llegan las cartas desordenadas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea para poder ganar es la siguiente. Hay que formar de las 10 cartas, hay que formar, ¿cómo es que lo llaman acá? Se me olvidó el nombre. Hay que formar 2 ternas y una cuarta. Ahí el que forme eso ya ganaría alguien. ¿Qué es una terna? Pues una terna son 3 cartas, una terna que tienen el mismo número y diferente pinta. Eso es una terna. Una cuarta pues serían 4 cartas que tengan el mismo número y diferente pinta. Esa es una opción. Hay una cuarta o terna que se conoce como escalera, que es, por decir algo, incluso que yo les paso el escenario, por ejemplo. Y aquí les doy los ejemplos. ¿Cuál sería una terna o una cuarta en escalera? Por ejemplo, esta, mira. Un 3, un 4, un 5 y un 6. Esa es una cuarta. O una terna si cogen 3 cartas en escalera. O sea, tienen la escalera y la pinta es igual para todas. Pero el orden de la escalera es esto, yo aquí se los pongo. O sea, la A es como si fuera el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K. Este es el orden. O sea, puede ser, debe estar en este orden. No es que sea aquí, yo que sé, 6, B3, 5 y 6, no, porque no tiene un orden, tiene que seguir el orden consecutivo para poder ser una escalera y como tal. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que al inicio, cuando empiece la partida, cada uno va a tener 10 cartas. Como cada uno tiene 10 cartas, recuerden que el mazo o la baraja es de 52, entonces quedarían nomás 32 cartas. Y cada vez que ustedes le dan clic acá luego, le van a enviar de a una carta a cada jugador. Entonces le enviarían una a esta y una a estas. Entonces, según eso, solamente hay 16 posibilidades de ganar. Porque quedarían 32 cartas, 16 para este y 16 para este, se completarían las 32. Entonces, ¿cuál es la lógica? Cuando lleguen las 10 cartas, la idea es mirar porque de pronto puede que ya se encuentre un ganador de una, por ejemplo en este escenario. Pues por aquí porque yo también lo estoy haciendo, pues hay que terminarlo. Es que lo que organiza, por ejemplo este ya ganó Pedro, ¿por qué? Porque mire que tiene una terna de 7, espera, 1, 2, 3. A no utilizo esta herramienta, yo lo explico, vale. Para que quede claro esto, que es lo que tienen que hacer en el taller. Entonces, ¿cuál es la primera terna? Segundo, porque no está funcionando. Entonces, la primera terna lo voy a marcar con X, es esta. 1, 2, 3. La primera terna. La segunda terna serían estos dos. Sería la Y. Por decir algo, otra terna y otra terna. Miren que son pintas diferentes. Este es corazón rojo, diamante rojo y corazón negro. Entonces miren que ya tengo 2 ternas, una de 7 y una de 2. La terna, recuerden que son 3 cartas, tienen el mismo número. O puede ser escalera. En este caso salió así. ¿Y cuál sería la cuarta? Pues la cuarta en este caso es una escalera, mire. 3, 4, 5 y 6. Y del mismo color. Entonces esta sería la Z. Por decir algo, inventar cualquier cosa. Entonces este jugador ganó. Este que tiene, pues, este tiene, por ejemplo, tiene una terna, el X, miren que aquí tiene una terna de 7 y está esperando, tienen dos 4, puede que llegue este y la E y nada más. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué consistiría el juego como tal? Por todo esto. Cada vez que leen aquí, usted le va a llegar una carta. Pues el jugador le llega una carta y a este le llega una carta. Usted con esa carta,
¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer una lógica y mirar, esa carta me puede servir para algo. Si esa carta le puede servir para algo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Supongamos que fue este escenario y le llegó un 4. Un 4 de este es de diamante, un 4 de corazón rojo. Un 4 de corazón rojo. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Si a usted le llega este 4 de corazón rojo, tiene que mirar, ¿será que me sirve? Sí, me sirve para formar una terna que falta acá. Entonces, ¿qué hacen con este 4? Tienen que mirar qué carta van a descartar. Ah, no sé, este 10 no me sirve para nada. Entonces, este 10 la eliminan, ya no le sirve y ponen este 4. ¿Dónde está este 10? Aquí iría el 4. Eso es lo que tienen que empezar a hacer hasta completar el ganador. La idea, yo les voy a poner, es que esto quede organizado pues para que uno sepa de una vez si ganó, o sea, que formen aquí una terna seguida, otra terna seguida y otra cuarta. Se organice esto. Pero ahí es un nivel de complejidad un poco pues más grande, pero eso tendría pues un punticos ahí de más ahí. Entonces cada vez que piden cartas, ustedes tienen que mirar, bueno, esa carta la puedo ubicar en algún lugar para formar algo. Sí, sí. Entonces la ubico en algún lugar y elimino la carta que creo que no necesite. Pero si no la necesito para nada, pues no hago nada con ella y vuelvo a solicitar otra, lo mismo que para este. Recuerden, cada vez que se le dé clic a este, le llega una carta a él y le llega una carta a él. Y hay que empezar según la lógica y mirar, ¿esa carta sirve para algo? Eso es lo que consiste el juego, nada más. ¿Cómo hacen lo de las cartas? Recuerden que lo vimos ahora. Cuando usted tiene la app, ustedes pueden pedir las cartas que quieran. Yo le puedo decir aquí, hey, mándeme 10 cartas. Vea, aquí me llegaron 10 cartas. A ver, de una les van a mandar las 10 cartas que necesitan para iniciar el juego. Para esta primera parte, que sería inicializarlo. Y ya después, si tienen que crear, pues es el mismo endpoint, pero juegan con esto como una variable. Ya luego, ¿qué pedirían? Ya 2 cartas nomás. Ya llegan ya 2 cartas. Una para el jugador 1 y otra para el jugador 2, para empezar a probar. ¿Cuándo terminaría el juego? Cuando esta opción de acá pues llegue a 0 porque ya no hay más cartas que pedir. Miren que faltan 36. Y yo pido acá 34 cartas, supongamos. Ahí me llegaron. Miren que me quedan 2. Supongamos que es la última oportunidad. Voy a pedir esas 2. Miren que ya no me queda nada. Yo vuelvo a pedir acá. Miren que ya no hay más cartas. Ya la baraja se fue completa, ya no hay más opciones. Entonces, tienen que tener presente eso. Que si solicitan cartas y ningún jugador gana, pues ahí es lo que les decía, cada uno tiene 16 oportunidades para formar ¿qué? 2 ternas y una cuarta. Aquí le estoy explicando eso. Una terna y una cuarta. Ese es el ejemplo cómo gana esto, pero aquí son las reglas. La terna, también llamada trío, pues consta de 3 cartas del mismo número, pero con diferente pinta. O que, bueno, aquí el mismo número, la misma letra, porque puede ser 3 letras iguales, 3 Ks, 3 Js o 3 As, lo mismo. Como es la cuarta y cómo es una escalera. Entonces ya tienen la parte del taller, ya está hecha. Como lo que acabamos de hacer y se lo voy a compartir ahí. ¿Qué está pendiente? Pues ahora hacer las modificaciones para que esto acepte 10 cartas a la primera. Incluso les voy a poner que esto debería llegar de una vez, o sea, no cuando leen aquí en Cards, sino que en el UseEffect de una vez llamen a la API que les devuelva 10 cartas. O sea, en teoría podrían pedir 20 cartas, 10 para esto y 10 para este, o llaman 2 veces a la API, 10 para este y 10 para este. Ya cada uno mira cómo le parece mejor. Y luego, cuando aprieten este, pues llegarían 2 cartas, una para este y una para este, y hacen las respectivas validaciones. Es que esta carta me sirve acá, entonces la pongo acá, quito las y pongo la nueva que me llega en esta posición. Pero ya la lógica de cada uno, es cómo se haría esta parte. Preguntas hay muchachos con respecto al taller. Está claro esa parte ahí. Ok, es más de lógica. Porque ahí ya tienen casi todo listo. Ya es cómo van a empezar a resolver esta lógica.
para saber si ganó o no ganó. Igual lo voy a poner, no nos va a complicar. Si hay empate, pues hay empate, y no, porque hay formas de desempatar, pero no lo vamos a hacer hasta allá. Solamente saber si alguien ganó o no y ya. Profe, una pregunta. Si Dime. uno, Sí, dime, Johnny. si uno forma una terna y el otro forma una cuarta al mismo tiempo, entonces hay quien gana. Sino que yo de esta de póker no sé mucho, estas reglas de póker. No, yo tampoco sé que digamos mucho, sino que eso me lo inventé ahí, pero no, recuerden que tienen que formar dos ternas, dos de 3 y una de 4, mira como les expliqué ahora. Ya, mejor dicho, si hay empate, pues se quedó algún mensaje que hay empate, pero deben formar mire. Una terna son 3 cartas, entonces mire, la primera terna la va a poner con X. Esta hace parte de la primera terna, primera terna, vean. Una terna son 3 cartas, mire, 3 cartas y el mismo número. Va a poner el mismo valor porque pueden ser también letras. Mire que tiene el 7, 7, 7. Y la regla es que la pinta sea diferente. O sea, si aquí hay un 7 de corazón rojo, no me sirve este porque se repite con esto. No serviría. Tienen que ser el mismo valor y diferente color o pinta, pues que lo llaman en el póker pinta. Esa letrilla, las pintas son 4. Corazón rojo, corazón negro, diamante y trébol. No hay más. Son esas 4 pintas. Entonces, esto formó una terna. Entonces, este ya tiene la ventaja de que tiene una terna. Este también tiene una terna acá. Pues da la casualidad que son 7. Este que más tiene, tiene otra terna de 12. Pero aquí viene lo interesante de esto, porque ustedes podrían hacer, vea, 3, 4, 5 y 6 formar una cuarta. O desde el 2. 2, 3, 4 y 5. Entonces sobrarían estos dos. Entonces, ahí va la lógica del juego. Entonces aquí lo ideal sería mejor que el 2 forme otra terna. Entonces miren que el 2 y el 2 forman la terna Y. 3 cartas, el mismo valor y diferente pinta. Entonces por ahora va ganando este apenas tiene estas 3 y aquí apenas tiene, puede que aquí forme una. Tiene aquí el 4, le faltaría uno más. Y el resto no tiene nada, tiene que empezar a formar ahí si encuentra algo. En cambio aquí ya tiene la cuarta, mire que tiene, la cuarta son 4 cartas y en este caso pueden ser 4 cuartas, 4 cartas iguales, o sea, si fueran 4 7 iguales, podrían ser pues, de valor pero diferente pinta, o en escalera que les decía, aquí está en escalera, hasta el 3, el 4, el 5 y el 6, y el mismo corazón. En este caso sí se pueden repetir, se pueden o deben repetir la misma pinta porque es una escalera. Entonces mire que aquí estaría la escalera de este. Pongámosle que esta es la 7, la Z, perdón, la Z y la Z. Ahí sería la cuarta. Entonces todos estos forman una cuarta. Hay 4 cartas en escalera. Este formó una terna, una terna, una terna y este formó otra terna. Este 2, este 2, este 2. Ahí ya finalizaría. Mire